La ansiedad no es tu enemiga. Lo que nadie te dice es que aparece justo cuando estás a punto de cambiar tu vida. Si alguna vez has sentido ese nudo en el pecho, justo cuando ibas a tomar una decisión importante, cambiar de trabajo, terminar una relación, empezar de cero, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, pero no como te la explican siempre. Vamos a verla con los ojos de Søren Kierkegaard, el filósofo que entendió algo brutal. La ansiedad no es un error del sistema, es una señal de que estás despertando. Y si entiendes esto, puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. La ansiedad no aparece cuando todo está mal, aparece cuando algo importa. Vivimos en una época donde la ansiedad se trata como una enfermedad que hay que eliminar. Pastillas, distracciones, frases motivacionales baratas. No pienses, relájate, todo estará bien. Pero Kierkegaard dijo algo incómodo. La ansiedad no surge cuando estás perdido, surge cuando eres libre. La ansiedad aparece cuando te das cuenta de que puedes elegir. Y elegir da miedo. No es casualidad que mucha gente diga, antes estaba mal, pero tranquilo. Ahora estoy mejor, pero ansioso. Porque cuando estabas mal, no elegías nada. Estabas en automático. Pero cuando empiezas a pensar en cambiar, en crecer, en dejar de vivir como siempre, aparece ese vacío en el estómago. Kierkegaard llamaba a esto el vértigo de la libertad. Como cuando estás en un lugar alto y no solo piensas en caerte, sino en que podrías saltar. Imagina que estás en un puente, miras hacia abajo, tu cuerpo se tensa, no porque quieras morir, sino porque te das cuenta de algo aterrador. Podrías hacerlo. Eso mismo pasa en la vida, cuando te das cuenta de que podrías dejar ese trabajo que odias, podrías terminar esa relación que ya no te representa, podrías dejar de ser quien siempre has sido. Tu mente entra en pánico, no porque estés equivocado, sino porque ahora sabes que tu vida depende de ti. La ansiedad no es debilidad, es conciencia. Pero, ¿por qué la ansiedad aumenta cuando quieres cambiar? Aquí va algo que casi nadie dice. La ansiedad no aumenta cuando estás estancado. Aumenta cuando estás a punto de moverte. Por eso mucha gente sabotea su propio cambio. Justo cuando va a empezar algo nuevo, se enferma. Justo cuando va a decidir, se paraliza. Justo cuando tiene la oportunidad, duda de sí misma. No es flojera, no es falta de disciplina, es miedo a dejar de ser quien siempre fuiste. Kierkegaard decía que la ansiedad es el precio de convertirse en uno mismo. Y hoy en la actualidad, el problema real de nuestra sociedad es que tenemos una sociedad llena de opciones, pero personas que no saben elegir. Antes tu vida estaba más o menos definida. Nacías, trabajabas de lo que tocaba, vivías como todos. Hoy puedes ser lo que quieras, y eso es demasiado peso para muchos. Tenemos libertad sin preparación emocional. Resultado: gente con ansiedad crónica, gente que posterga su vida, gente que vive ocupada pero vacía. La ansiedad moderna no viene de la falta, viene del exceso. Demasiadas opciones, demasiadas comparaciones, demasiadas vidas posibles que no estás viviendo. Y pasa un problema muy común, el autoengaño. Kierkegaard hablaba de algo muy humano, huir de uno mismo. Y hoy lo hacemos todo el tiempo. Redes sociales todo el día, trabajo excesivo, series sin parar, ruido constante. No porque estemos cansados,
sino porque no queremos escuchar esa voz interna que pregunta, ¿esto es todo? La ansiedad aparece cuando el ruido se apaga, y en vez de escucharla, la tapamos. Aquí viene el giro importante ver. La ansiedad como maestra, no como enemiga. Kierkegaard no veía la ansiedad como algo que hay que eliminar, sino como algo que hay que atravesar. La ansiedad te dice, algo en tu vida ya no encaja, estás viviendo por debajo de tu potencial, estás traicionando algo importante en ti. No es cómoda, pero es honesta. La ansiedad es como una alarma de incendios. No es el fuego, pero te avisa que algo se está quemando. Y cuando te das cuenta, ese es el momento exacto en el que nace una nueva vida. Kierkegaard decía que la ansiedad aparece justo antes del salto. El salto no es físico, es interno. Es el momento en el que dejas de vivir según lo que esperan de ti y empiezas a vivir según lo que eliges. Pero, ojo, no hay garantías. Y eso es lo que más miedo da. La ansiedad no desaparece antes del cambio. Desaparece después de asumirlo. Pero primero tienes que saber la diferencia entre ansiedad y miedo. Esto es clave. El miedo tiene un objeto, un perro, un accidente, un problema concreto. La ansiedad no. La ansiedad es miedo a lo desconocido, miedo a lo que podrías llegar a ser o llegar a pasar. Por eso no puedes arreglarla tan fácil y quitarla fácil. Porque no es un error, es una señal de transición. Y el error más común es esperar que la ansiedad se vaya. Mucha gente dice, cuando se me quite la ansiedad, entonces cambio. Pero Kierkegaard diría, la ansiedad no se va para que cambie, aparece para que cambies. Esperar que desaparezca es como esperar a que el mar se calme antes de aprender a nadar. No va a pasar, aquí está el más duro. La ansiedad te obliga a aceptar que tu vida es tu responsabilidad, no de tus padres, no de tu pasado, no de la sociedad, tuya. Y eso pesa. Es más fácil decir, así soy, no puedo, no es el momento, que aceptar, si no cambio es porque no quiero asumir el riesgo. Tu reto será dejar de huir, y no es como eliminar la ansiedad. ¿Qué decisión estás evitando por culpa de ella? Pregúntate, ¿qué cambiaría en mi vida si no tuviera miedo? ¿Qué parte de mí estoy reprimiendo? ¿Qué decisión sigo posponiendo? La ansiedad señala exactamente eso, y cuando realmente te des cuenta, verás el cambio. Te dejo 3 casos que te van a sonar familiares. Caso real, 1. El trabajo que asfixia. Millones de personas despiertan cada día con ansiedad antes de ir a trabajar. No porque el trabajo sea duro, sino porque no es suyo. No lo eligieron, lo aceptaron. La ansiedad aparece porque algo dentro dice, esto no es vida. Pero en lugar de escucharla, se normaliza. Caso real 2. Relaciones que ya murieron. La ansiedad también aparece cuando una relación ya no tiene sentido. No porque no ames, sino porque te estás perdiendo. Y el miedo no es a estar solo, es a reconstruirte. Caso real 3. La sociedad anestesiada. Vivimos en una cultura que prefiere personas tranquilas antes que conscientes. Por eso se medicaliza la ansiedad sin preguntar, ¿qué está intentando decir? No toda ansiedad es patológica, mucha es existencial. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. La ansiedad es el precio de una vida auténtica. Si nunca sientes ansiedad, probablemente estás viviendo una vida diseñada por otros. Kierkegaard decía que atreverse es perder el equilibrio por un momento. No atreverse es perderse a uno mismo.
La ansiedad no significa que estés roto, significa que estás despierto. Conclusión. La ansiedad no es una falla, es una frontera. Marca el límite entre la vida que llevas y la vida que podrías tener. No viene a destruirte, viene a empujarte. Si aprendes a escucharla, no te paraliza, te guía. Y quizás, solo quizás, esa ansiedad que tanto odias es el comienzo de tu nueva vida.